Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, Romanos capítulo número 5 y seguimos con la nueva versión internacional. Bueno, el libro de Romanos es un libro muy especial que está lleno de doctrina, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestro estudio, nuestras aplicaciones, interpretaciones y nuestras aplicaciones, ¿verdad? Así que comenzamos. Gracias a Dios por ello. Y cuando lleguemos en este capítulo a la comparación que hace entre Adán y Cristo, vamos a tener que ser cuidadosos en distinguir y acentuar y separar algunas cosas muy importantes. Bueno, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, hemos sido declarados justos, que no lo somos, ¿verdad? Pero por medio de la fe somos declarados justos y podemos considerarnos justos, pero hay que tener cuidado de no levantar la cabeza y decir es que yo soy justo, cuando en la práctica tenemos errores, seguimos con algunos pecados y bueno, ten cuidado por el amor de Dios. Si tú te llamas cristiano, no cometas el mismo error, tremendo error que los judíos han cometido, y no solamente los judíos, sino también los griegos y muchos otros, ¿verdad? Como ya hemos visto y hemos comentado acerca de griegos y bárbaros, judíos gentiles, ¿verdad? Cristianos mundanos. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Bien. Declarados justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Ya no estamos peleados con Dios porque tenemos una armonía, un amor, un reconocimiento de la bondad y el amor de Dios. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, que todo es por gracia. Bendito Dios. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, las pruebas, producen perseverancia, producen carácter, perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea que eso que obra Cristo en nosotros, en nuestro corazón, y que podemos ser justificados delante de Dios, nos debe de hacer cambios en nuestra vida que el mundo debe de notar, como se nota la luz y las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús, siempre y cuando vivamos en esta dinámica. La perseverancia, entereza y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor, qué bonito, qué bendición, pero un amor verdadero. ¿Verdad? No nada más un amor romántico. No. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Claro que sí lo hay. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo murió por todo el mundo. Pero algunos llegan a decir, bueno, pues si Cristo murió por todo el mundo, pues todo el mundo en automático es salvo. Tengamos cuidado y enseguida vamos a poder notarlo cuando hace la comparación entre Adán y Cristo. Y ahora que hemos sido justificados por su amor, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios, por medio de la fe en Cristo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida, la resurrección. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. No debemos de perder de vista que todo es por Cristo, todo es por medio de Cristo, y eso nos debe de evitar cualquier pecado de vanagloria, de orgullo, porque todo es
por Cristo, en Cristo y para Cristo. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. ¿De qué hombre? Adán. Aquí ya vamos a ver cómo hay una relación entre Adán y Cristo. Y por medio del pecado entró la muerte. Por medio del pecado de Adán entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. No fue en automático, sino que aquella condenación de Dios hecha a Adán nos repercute a nosotros, pero mediando el pecado tuyo y mío. Entonces, no fue en automático. Por cuanto Adán pecó, tú y yo, ¡pum!, vámonos, en automático. No, ¿verdad? Sino de que por cuanto él pecó, se hace esa consecuencia, pero hay una mediación de pecado en nosotros y en la humanidad. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios en Jesucristo. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, acuérdense, o sea, no es que por el pecado de Adán en automático todos murieron, sino que todos pecaron. Y vayamos a Génesis 6, en el diluvio, la maldad era tremenda, el pecado era terrible. Entonces no es algo en automático. Dice, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Sí, es verdad que cuando Adán murió, toda su descendencia nació fuera del huerto de Edén. Por un pecado de Adán, toda la descendencia ya nació fuera de Edén. Eso, por supuesto. Pero eso no libra de que todos pecaron y todos hemos pecado. Y la justificación, el sacrificio de Cristo vino por una multitud de transgresiones. O sea, el sacrificio de Cristo no vino solo por el pecado de Adán. Bueno, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Verdad? Si hubo una consecuencia fuertísima por un solo pecado, pues cuánto más no habrá una consecuencia maravillosa por un solo sacrificio, el de Cristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, ya he comentado este detalle, cuidado, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Pero cuidado, no es de que la salvación sea en automático para todos, sino hay que mediar la fe, como lo dice el apóstol en muchos pasajes de la Escritura. Porque así como, bueno, y en este capítulo, al inicio, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Pero hay un medio, hay un camino que no está mencionado directamente aquí, sino mencionado en otros pasajes. Cuidado con esos detalles, detallotes, diría alguien. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que, mis amados hermanos, en este pasaje encontramos el contraste entre el pecado de Adán y que causó tanto daño a toda la humanidad, pero también tenemos el sacrificio de Cristo y que causa y ha causado tanto beneficio a la humanidad. Pero tanto en el caso de Adán, el medio fue el pecado, como en el caso de Jesucristo, el medio es la fe. Y ese es mi deseo para ti, que cultives la fe en el Señor Jesucristo y que esa fe te mueva para una vida dinámica de amor, de poder, de fe en todo. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.